Un saludo muy cordial tengan todos nuestros hermanos, hermanas y quienes nos sintonizan a través de esta emisora radial. Bienvenidos todos a su programa El Fuerte Clamor. Habla para ustedes Ramsés Ágreda. Antes de comenzar, vamos a invitar la presencia de nuestro Padre Celestial con unas palabras de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de poder salir al aire a través de esta emisora radial. Te suplicamos, Señor, que tu Santo Espíritu sea en nuestro medio y que tú nos des sabiduría para que este mensaje pueda llegar a todas aquellas almas, que pueda llegar a los corazones de todo aquel que escuche este glorioso mensaje. Todo esto te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy en nuestro programa hablaremos sobre el tema El mensaje de los tres ángeles, parte número 5. Recuerden nuestro punto de contacto, el correo electrónico elfuerteclamor@hotmail.com. Así que les invitamos en sus hogares a abrir sus Biblias para que juntos podamos estudiar este maravilloso mensaje. Bien, hermanos y hermanas que me escuchan, hemos arribado ya a la parte número 5 de este glorioso mensaje de los tres ángeles. Un mensaje, hermanos y hermanas que me escuchan, que ha de preparar a un pueblo para que esté en pie ante la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Un mensaje que ha de preparar a un pueblo para que esté libre de pecado, de iniquidad. Un pueblo que esté santificado para que se pueda encontrar con nuestro Dios creador de los cielos y de la tierra. Así que, hermanos, estamos ya en esta quinta parte de este glorioso mensaje y en esta parte 5 vamos a estudiar todo lo que tiene que ver con los versículos de Apocalipsis capítulo 14 versículos 9 y 10 que se refieren al mensaje del tercer ángel. Ya hemos estudiado en los programas pasados, en los primeros 4 programas, el mensaje del primer ángel y el mensaje del segundo ángel. Ya nosotros explicamos en esos programas qué significan estos mensajes, qué simbolizan, qué representan y qué significado tiene para cada uno de nosotros. Así que, hermanos, hoy vamos a estudiar el mensaje del tercer ángel. Apocalipsis capítulo 14, versículos 9 y 10. Vamos a buscar en nuestras Biblias para comenzar este mensaje de hoy en Apocalipsis capítulo 14 y vamos a leer los versículos 9 y 10. Dice la palabra de Dios lo siguiente: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Fíjense, hermanos, un mensaje que es una advertencia para todos nosotros los que hemos alcanzado los fines de la historia de esta tierra. Este mensaje del tercer ángel dice claramente, analizando exhaustivamente este versículo, dice el verso 9: si alguno adora a la bestia y a su imagen. Porque fíjense que eso es lo que dice el tercer ángel. Porque dice que el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen. Bien, vamos a identificar quién es la bestia y quién es la imagen de la bestia. De todas formas, nosotros lo hemos identificado ya en programas pasados, quién es la bestia y quién es la imagen de la bestia cuando estudiamos la profecía de Apocalipsis capítulo 13. En esos programas que nosotros ya pasamos, analizamos quién era la bestia o quién representa la bestia y quién representa la imagen de la bestia. De todas formas, vamos a buscarlo en nuestras Biblias. Apocalipsis capítulo 13 y vamos a leer los versículos del 1 hasta el 10. Dice la palabra de Dios lo siguiente: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león.
y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Bien, hermanos y hermanas que me escuchan, ya nosotros estudiamos este mensaje de Apocalipsis capítulo 13, la profecía de Apocalipsis capítulo 13. Nosotros habíamos dicho en esos programas pasados que esta primera bestia que acabamos de leer en Apocalipsis capítulo 13, versículos del 1 al 10, habíamos identificado que esta bestia representa al papado, al poder político religioso conocido como el papado, quien es cabeza visible de la Iglesia Católica Romana. Ya nosotros lo identificamos, ¿verdad? Así que eso es lo que representa a la bestia, el poder político religioso conocido como el papado. Bien, vamos a buscar en nuestras Biblias otro versículo en el libro del profeta Daniel, que también el profeta Daniel identifica a este poder político religioso conocido como el papado como la cuarta bestia espantosa y terrible que se encuentra en el capítulo 7 del libro del profeta Daniel. Vamos a buscarlo. Daniel capítulo 7 y vamos a leer los versículos 7 y 8. Dice la palabra de Dios lo siguiente: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Bien, hermanos, aquí está el profeta Daniel también identifica. Él vio en visión una bestia espantosa y terrible, la cual tenía dientes grandes de hierro, dice que devoraba, desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Y dice que era muy diferente a todas las bestias que el profeta Daniel había visto. Era muy diferente, es decir, no había en el reino animal ningún animal que se le pareciera a esta cuarta bestia que el profeta Daniel había contemplado en visión. Y dice que esta bestia tenía 10 cuernos. Y dice también el verso 8 que mientras el profeta Daniel estaba contemplando los cuernos, dice que he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, es decir, de esos 10 cuernos que vio el profeta Daniel. Y dice finalmente que aquí que este cuerno pequeño tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Ya nosotros lo dijimos en programas pasados, que este cuerno pequeño representaba o representa al poder político religioso conocido como el papado. Es el mismo poder que habla el apóstol Juan en el capítulo 13, versículos del 1 al 10 del libro de Apocalipsis. Así que, hermanos, aquí está claramente, ya nosotros lo hemos identificado, que esta cuarta bestia o esta primera bestia, vamos a decirlo así, del libro de Apocalipsis, representa a este poder político religioso conocido como el papado. Así que
el mensaje del tercer ángel dice claramente, si alguno adora a la bestia, bueno, aquí estamos hablando claramente, si alguno adora al papado, en otras palabras, y a su imagen. ¿Quién es la imagen de la bestia? Pero antes de hablar de la imagen de la bestia, vamos a buscar otro versículo que se encuentra en Apocalipsis, hablando del papado, Apocalipsis capítulo 17, y vamos a leer los versículos del 1 hasta el 6. Dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Fíjense, hermanos y hermanas que me escuchan, aquí el apóstol Juan ve en el capítulo 17 una gran ramera que estaba sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En futuros programas vamos a hablar de esta profecía de Apocalipsis capítulo 17, que le aseguramos, hermanos y hermanas que me escuchan, es un tema de gran importancia, un tema que nosotros necesitamos entender. Así que el apóstol Juan ve aquí que esta mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y estaba adornada de oro y de piedras preciosas. Y ya nosotros habíamos identificado en la profecía de Apocalipsis capítulo 12, cuando el apóstol Juan vio a esa mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies, nosotros habíamos identificado que la mujer representa a la iglesia. Y en ese mismo programa también dijimos que había otra mujer que tenía una vestimenta muy diferente a esta mujer que había aparecido en Apocalipsis capítulo 12, que estaba vestida del sol con la luna debajo de sus pies. Y por supuesto, esta mujer o el contraste de esta mujer de Apocalipsis capítulo 12 lo encontramos en Apocalipsis capítulo 17, esta mujer que estaba vestida de púrpura y escarlata y estaba adornada de oro y de piedras preciosas. Y de paso dice que tenía en su mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Hermanos, esta mujer de Apocalipsis capítulo 17 representa también la Iglesia Católica Romana, porque dice claramente, está vestida de púrpura y escarlata y está adornada de oro y de piedras preciosas. Bien, hermanos, ya claramente está identificada la bestia que dice el apóstol Juan en este mensaje del tercer ángel. Dice, si alguno adora a la bestia, ya nosotros identificamos quién es esa bestia. Representa, por supuesto, a la Iglesia Católica Romana, a ese poder político religioso conocido como el papado. Sigue diciendo, si alguno adora a la bestia y a su imagen, ¿a quién representa la imagen de la bestia? También nosotros, hermanos y hermanas que me escuchan, ya lo analizamos en programas pasados cuando estuvimos estudiando la profecía de Apocalipsis capítulo 13, la segunda bestia. Ya nosotros dijimos en ese programa a quién representa esta segunda bestia. De todas formas, vamos a buscarlo en nuestras Biblias, Apocalipsis capítulo 13, y vamos a leer los versículos del 11 hasta el 18. Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada,
también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Bien, hermanos y hermanas que me escuchan, ya nosotros habíamos dicho que esta segunda bestia representaba a los Estados Unidos de Norteamérica. Es decir, esta es la imagen de la bestia, de la primera bestia que representa al papado. Así que, hermanos, volviendo al mensaje del tercer ángel, Apocalipsis capítulo 14, versículo 9, dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia, que es el papado, y a su imagen, que representa a los Estados Unidos de Norteamérica, y sigue diciendo, y recibe la marca en su frente o en su mano, ¿qué es la marca de la bestia? Vamos a buscarlo. Ahí mismo en Apocalipsis capítulo 13, versículos del 16 hasta el 18. Dice la palabra de Dios: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Fíjense, hermanos y hermanas que me escuchan, aquí está claramente lo que representa la marca de la bestia. Ya nosotros lo estudiamos en los programas pasados, cuando estudiamos esta profecía de Apocalipsis capítulo 13. Habíamos dicho qué es la marca de la bestia. Habíamos dicho en ese programa que la marca de la bestia es la observancia y adoración del falso día de reposo. Es decir, ¿cuál es ese falso día de reposo o ese falso día que guardan la mayoría de todas las corrientes y sectas religiosas? Nada más y nada menos que el día domingo. Ya nosotros lo dijimos cuando presentamos el programa El Día del Señor. Habíamos dicho que el falso día de reposo es el día domingo. Y ese es el día que guarda la mayoría de las iglesias protestantes. Hermanos, están guardando un falso día de reposo porque la Biblia es clara. Y los 10 mandamientos, especialmente el cuarto mandamiento de la ley de Dios, dice claramente: acuérdate del día sábado para santificarlo. Lo dice claramente. Así que el sábado es el sello del Dios vivo, mientras que el domingo es la marca de la bestia. Hermanos, el futuro de la humanidad va a depender de los que adoran a la bestia y su imagen, o los que adoren a Cristo, nuestro Salvador. El mundo se va a dividir en dos bandos: los que se van en pos de la bestia y su imagen, y los que se van a ir en pos de Cristo, el príncipe de la vida. De nosotros está que tomemos una sabia decisión: si seguir a la bestia o su imagen, o seguimos al príncipe de la vida, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a leer a continuación en el comentario bíblico un comentario que tiene como título: ¿qué es la marca de la bestia? Dice el comentario bíblico, comentando de Apocalipsis capítulo 14, versículos del 9 al 12, lo siguiente: ¿qué es la marca de la bestia? Juan fue llamado para que contemplara a un pueblo distinto de los que adoran a la bestia y a su imagen, observando el primer día de la semana. La observancia de ese día
es la marca de la bestia. Hermanos, no lo digo yo, aquí está escrito, este comentario bíblico lo dice claramente, que la adoración del día domingo es o constituye la marca de la bestia. ¿Quieres tú, hermano que me escuchas, recibir la marca de la bestia o quieres recibir el sello del Dios vivo en la frente? ¿Cuál de los dos sellos quieres recibir? Depende, hermanos y hermanas que me escuchan, de qué día, de a quién vamos a seguir. Si seguimos al príncipe de la vida, nuestro Señor Jesucristo, o seguimos al príncipe del mal, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. El diablo tiene su día de adoración, el domingo, hermanos, pero Cristo, nuestro Señor y nuestro Dios, tiene su día, y ese día es el sábado, el cuarto mandamiento de la santa ley de Dios, del Decálogo, que está en Éxodo capítulo 20. Hermanos, lo dice claramente este comentario bíblico. La adoración del domingo constituye la marca de la bestia. Lo dice claramente. Bien, les voy a leer también, hermanos, hablando de este tema, de la marca de la bestia, les voy a leer en el libro que hemos leído en todos estos programas, El conflicto de los siglos. Vamos a leer en la página 663 un comentario muy importante acerca de lo que es la marca de la bestia. Dice El conflicto de los siglos en la página 663 lo siguiente: el sábado será la gran piedra de toque de la lealtad, pues es el punto especialmente controvertido. Cuando esta piedra de toque les sea aplicada finalmente a los hombres, entonces se trazará la línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que no le sirven, mientras la observancia del falso día de reposo, es decir, domingo, en obedecimiento a la ley del Estado y en oposición al cuarto mandamiento, será una declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios. La observancia del verdadero día de reposo, es decir, el sábado, en obediencia a la ley de Dios, será señal evidente de la lealtad al Creador, mientras que una clase de personas, al aceptar el signo de la sumisión a los poderes del mundo, recibe la marca de la bestia, la otra, por haber escogido el signo de obediencia a la autoridad divina, recibirá el sello de Dios. Ahí está, hermanos, lo dice este libro, El conflicto de los siglos, en la página 663, dice claramente que los que adoren el día domingo recibirán la marca de la bestia, y los que adoren el sábado como día del Señor recibirán el sello del Dios vivo en la frente. Hermanos, este mundo se va a dividir en dos grandes grupos: los que sirven a Dios y los que sirven a Satanás. No va a haber punto intermedio de que yo voy a estar en la mitad. No, hermanos, cada quien, cada ser humano que vive en este mundo, sea creyente o sea no creyente, va a tener que tomar una decisión: si seguir al príncipe de la vida o seguir al príncipe del mal. De nosotros depende, hermanos, porque el evangelio ha sido presentado, o está siendo presentado. Este mensaje de los tres ángeles ha de presentarse a un mundo para que esté preparado, para que cuando Cristo venga pueda estar en pie, pueda subsistir, pueda estar sellado para vida eterna. Eso depende si nosotros aceptamos este mensaje de salvación o lo rechazamos. Si lo rechazamos, tristemente, hermanos, nos vamos a perder. Pero si lo aceptamos y lo obedecemos y guardamos sus mandamientos, vamos a ser sellados para vida eterna, vamos a tener el privilegio de vivir eternamente con nuestro Señor Jesucristo, con nuestro Padre Celestial, con los santos ángeles y con todos los redimidos por las edades eternas. Ese es el gran galardón que le esperan a todos los fieles. Pero tristemente, todos aquellos que decidan seguir al gran rebelde, al príncipe del mal, al príncipe de este mundo, tristemente tendrán la muerte eterna, la muerte y confusión perpetua, tristemente.
Hermanos, tenemos que tomar una gran decisión y esa gran decisión está por llegar. Ese día va a llegar pronto. Así que de nosotros depende, hermanos y hermanas que nos escuchan. Ahí están, 2 caminos, no son ni 3 ni 4, solamente 2 caminos. Los que no quieran recibir la marca de la bestia y su imagen cuando se promulgue el decreto, deben tener ahora decisión para decir, no queremos honrar la institución creada por la bestia. Ahí está, pues. De nosotros depende, hermanos y hermanas que me escuchan, si seguimos a la bestia o seguimos al príncipe de la vida. Bien, hermanos, hablando sobre la marca en la frente o en la mano, porque dice que si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. Ahora, ¿qué significa esto de recibir la marca en la frente o en la mano? La marca en la frente es símbolo de adoración por conciencia. Esto quiere decir aquellos que adoran o han decidido adorar a la bestia porque creen en la bestia y han aceptado a la bestia por conciencia. Ahora, la marca en la mano es símbolo de adoración obligatoria por razones laborales. Hablando de esto, hermanos, nosotros lo dijimos en programas pasados cuando estudiamos Apocalipsis capítulo 13, la segunda bestia, que iba a obligar a todos, a pequeños, grandes, ricos y pobres, que se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente. Y dice que ninguno podrá comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Ahí está, hermanos. En el futuro, para poder comprar o vender, todo esto va a depender de si usted tiene la marca de la bestia o no la tiene. Si no la tiene, hermano que me escucha, no va a poder comprar ni vender. En el futuro, todo ser humano va a tener que tener la marca de la bestia para poder hacer negocios, para poder comprar, para poder vender, para poder hacer cualquier transacción comercial. Así que, hermano, este mundo cada vez se va a poner más difícil la vida en este planeta a medida que nos acerquemos al fin de la historia de esta tierra. Si nosotros nos negamos a recibir la marca de la bestia, hermanos, tendríamos que vivir en un lugar, en el campo, en un lugar en donde nosotros podamos sembrar nuestra propia comida, depender única y exclusivamente del Dios creador de los cielos y de la tierra. Bien, hermanos, continuando con Apocalipsis capítulo 14, vamos a leer el versículo 10. Dice, Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Fíjense, hermano, esta es la amenaza más terrible que tiene la palabra de Dios. Dice que si alguno adora a la bestia y a la imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, ¿qué va a pasar con él? Beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, dice claramente la palabra de Dios, aquí en Apocalipsis capítulo 14, versículo 10. Y finalmente dice, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Hermanos, por eso es que yo les digo, esta es la amenaza más terrible que tiene la palabra de Dios. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a poder comer? De alguna forma voy a tener que recibir la marca de la bestia para poder comer, porque si no, entonces, ¿cómo voy a hacer transacciones comerciales? ¿Cómo voy a vivir? Hermano, por eso es que ustedes y nosotros tenemos que prepararnos. ¿Para qué? Para no recibir la marca de la bestia. Hermano, esto es un asunto de vida o muerte. Esto es un asunto en el cual ustedes y nosotros tenemos que prepararnos si no queremos recibir la marca de la bestia. Hermanos, estamos en medio de 2 caminos. O recibimos la marca de la bestia porque no podemos comprar ni vender, o recibimos el sello del Dios vivo, pero con un gran sacrificio, porque no vamos a poder ni comprar ni vender. Y usted se preguntará, ¿y entonces de qué vamos a vivir? Bueno, dice la palabra de Dios, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hablando de este verso 10, vamos a buscar algunos versículos que tienen relación con este verso 10 de Apocalipsis, capítulo 14, que dice que Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado
con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Vamos a buscar en nuestras Biblias el Salmo 75, versículo 8. Dice: porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán, y lo beberán todos los impíos de la tierra. Fíjense, hermanos, qué interesante cómo este Salmo 75, versículo 8, habla las mismas palabras que habla el verso 10 de Apocalipsis, capítulo 14. Aquí podemos ver, hermanos y hermanas que me escuchan, que la palabra de Dios habla el mismo idioma, aunque son palabras diferentes porque lo habla el salmista David. Sin embargo, en Apocalipsis capítulo 10 son las mismas palabras del salmista David. Es decir, este es el mensaje del tercer ángel, también llevado al Salmo 75, versículo 8. Bien, vamos a buscar otro versículo también que nos habla en este mismo contexto. Vamos a buscar en Isaías capítulo 51, versículo 17. Dice: despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. Fíjense, hermanos que me escuchan, aquí en este versículo de Isaías capítulo 51, versículo 17, el profeta Isaías dice aquí claramente que Jerusalén fue castigada por la mano de Jehová. Y dice claramente que Jehová le dio a beber el cáliz de aturdimiento. Y dice que lo bebiste hasta los sedimentos, o sea, lo bebió completo. Lo bebió el pueblo de Jerusalén. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios que estaba en Jerusalén, su pueblo, estaba viviendo en iniquidad, estaba viviendo en pecado, estaban adorando a otros dioses diferentes del Dios creador de los cielos y de la tierra. Hermanos, nosotros le hemos hablado en programas pasados, lo dijimos, cuando estudiamos la gran ley de Dios: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y eso era lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Estaba adorando otros dioses diferentes. Aquí claramente el profeta Isaías lo dice. Aquí está mencionando el profeta Isaías que Dios estaba castigando a su pueblo de Jerusalén. Bien, hermanos, vamos a buscar otro versículo. En esta ocasión vamos a buscar Jeremías capítulo 25 y vamos a leer los versículos del 15 hasta el 18. Aquí el profeta Jeremías habla del castigo que recibió o que iba a recibir la nación judía porque también estaban en iniquidad, estaban desobedeciendo la santa ley de Dios. Vamos a buscarlo. Jeremías capítulo 25 versículos del 15 al 18. Dice: porque así me dijo Jehová, Dios de Israel: toma de mi mano la copa del vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío, y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. Y tomé la copa de la mano de Jehová y di de beber a todas las naciones a las cuales me envió Jehová, a Jerusalén, a las ciudades de Judá y a sus reyes y a sus príncipes, para ponerlos en ruinas, en escarnio y en burla y en maldición como hasta hoy. Fíjense, hermanos que me escuchan, qué interesante cómo el Señor aquí ejecutó este castigo sobre Jerusalén, sobre el pueblo de Dios, sobre su propio pueblo. El Señor los castigó, ¿por qué? Porque estaban en iniquidad, porque estaban adorando a dioses falsos, habían levantado ídolos. Y por supuesto, hermanos, la idolatría es un pecado abominable ante los ojos de Dios. Y ustedes se dirán: pero bueno, yo no adoro a otros dioses, yo voy a la iglesia y yo no tengo nada que ver con otros dioses, yo adoro a Jehová, Dios de los ejércitos, dirán ustedes, hermanos. Pero la idolatría moderna es mucho más sofisticada que la idolatría en los tiempos del pueblo de Israel, porque ellos adoraban dioses hechos de madera, de piedra, de oro, de plata, de bronce, en fin, de todos los metales. Pero hoy por hoy nosotros podemos hacer un Dios hasta del mismo pastor de la iglesia. Nosotros podemos levantar un Dios del carro nuevo que compramos. Nosotros podemos levantar un Dios de la casa que adquirimos.
Nosotros podemos levantar un Dios de nuestros hijos, de nuestras esposas. En fin, hermanos y hermanas que me escuchan, nosotros podemos levantar un Dios de cualquier cosa, aún de las doctrinas que profesamos. Porque hay muchos hermanos que no cambian su manera de ser por más evidencias que uno le muestre con la palabra de Dios. Ellos han levantado también un Dios, han levantado un ídolo. También de las falsas doctrinas también se hacen ídolos, hermanos y hermanas que me escuchan. Por eso es que el Señor castigó a la nación, a su pueblo. ¿Por qué? Porque estaban viviendo en iniquidad, estaban viviendo en transgresión a la santa ley de Dios. Bien, hermanos, vamos a leer otros textos bíblicos en Apocalipsis capítulo 18, versículo 6. Dice: «Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble». Bien, hermanos, este es el castigo que Dios le va a dar a la gran Babilonia, porque el capítulo 18 del libro de Apocalipsis habla de la caída de la gran Babilonia. Aquí le está diciendo el Señor: dadle a ella como ella os ha dado. Es decir, el Señor le va a dar el castigo a esta gran Babilonia como esta gran Babilonia ha castigado, ha perseguido y le ha dado muerte al pueblo de Dios en el tiempo del fin. Bien, vamos a buscar otro texto bíblico. Apocalipsis capítulo 16, versículo 19. Dice: «Y la gran ciudad, es decir, la gran Babilonia, fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira». Ahí está, hermanos, una de las tantas plagas, una de las 7 postreras plagas va a caer sobre la gran Babilonia. Porque dice claramente: «Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios». ¿Para qué? Para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Fíjense, hermanos, la relación que estos textos bíblicos tienen con el versículo que estamos analizando de Apocalipsis capítulo 14, versículo 10. Continuando con este análisis de Apocalipsis capítulo 14, versículo 10, vamos a buscar otro versículo que también tiene relación con este texto. Apocalipsis capítulo 19, versículo 20. Dice: «Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre». Ahí está, hermanos. Ese es el castigo que van a recibir aquellos que hayan adorado a la bestia y a la imagen de la bestia. Dice claramente Apocalipsis capítulo 19, versículo 20: «Y la bestia fue apresada». La bestia finalmente, hermanos, y la imagen de la bestia van a recibir el castigo de la ira de Dios en el futuro. Muchos dirán: ¿quién como la bestia? Como lo dice Apocalipsis capítulo 15. ¿Quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Pero el apóstol Juan vio un pueblo que no adoró a la bestia ni a la imagen de la bestia. Vio un pueblo que alcanzó la victoria sobre la bestia y sobre la imagen de la bestia. Y por supuesto, recibieron el sello del Dios vivo en sus frentes. Ese es el galardón. Por eso, hermano, vemos aquí castigo y galardón. ¿Castigo para quiénes? Para los que reciban la marca de la bestia. Y el galardón o el premio para los que hayan vencido sobre la bestia o los que hayan vencido la bestia y la imagen de la bestia. Bien, vamos a buscar otro texto bíblico. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 10. «Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos». Fíjense, hermanos y hermanas que me escuchan, qué interesante. Finalmente, en este lago que arde con fuego y azufre, como lo dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 10, que es el versículo que estamos analizando, finalmente en ese lago de fuego y azufre va a ser lanzado la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Porque dice claramente Apocalipsis 20, 10, «Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre,
donde estaban ¿quiénes? La bestia y el falso profeta. Y dice que serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Hermanos, esta es una expresión, como lo dice aquí en el libro de Apocalipsis, por los siglos de los siglos. De esto vamos a estar hablando más adelante, lo que significa por los siglos de los siglos. No vayan a pensar ustedes que esto va a ser eterno, un castigo eterno. Esto simplemente va a durar un tiempo, pero después van a perecer la raíz y las ramas, es decir, el diablo y sus raíces. Todo va a perecer. ¿Por qué? Porque finalmente va a prevalecer la felicidad, la paz eterna. Va a prevalecer el bien y ni una mancha va a haber. Hay una mancha en todo el universo y esa mancha es, tristemente, este mundo. Así que las inteligencias celestiales y todos los mundos no caídos están esperando por este mundo, por la redención de este mundo, cuando Cristo venga a buscar a su pueblo redimido de todo pecado y de toda iniquidad. Bien, hermanos, vamos a leer a continuación los comentarios bíblicos de Apocalipsis capítulo 14, versículo 10. Vamos a leer en el comentario lo que comenta sobre Apocalipsis capítulo 14, versículo 10. Bien, dice el comentario bíblico: amonestación contra la marca de la bestia. El mensaje del tercer ángel se ha enviado al mundo para advertir a los hombres contra la recepción de la marca de la bestia o de su imagen en sus frentes o en sus manos. Recibir esta marca significa adoptar la misma decisión de la bestia y apoyar sus mismas ideas en oposición directa a la palabra de Dios. De todos los que reciban esta marca, Dios dice: Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Si la luz de la verdad ha sido presentada a vosotros, revelando el día de reposo del cuarto mandamiento y mostrando que en la palabra de Dios no hay ningún fundamento para la observancia del domingo, y sin embargo os aferráis al falso día de reposo, negándoos a santificar el día de reposo que Dios llama mi día santo, recibís la marca de la bestia. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando obedecéis el decreto que os ordena dejar de trabajar en domingo y adorar a Dios, sabiendo que no hay en la Biblia una sola palabra que muestre que el domingo sea algo más que un día común de trabajo. Consentís en recibir la marca de la bestia y rechazáis el sello de Dios. Si recibimos esta marca en nuestra frente o en nuestra mano, los juicios pronunciados contra los desobedientes caerán sobre nosotros. El sello del Dios viviente se coloca sobre aquellos que con plena conciencia guardan el día de reposo de Jehová. Fíjense, hermanos, qué interesante. Así termina este primer comentario de estos tres que estoy leyendo a continuación en relación a Apocalipsis capítulo 14, versículo 10, hablando del mensaje del tercer ángel. Fíjense, hermanos, aquí claramente lo dice este comentario, que el sello del Dios vivo es la observancia del día sábado, aquellos que guarden el sábado como día del Señor, y aquellos que reciban la marca de la bestia son aquellos que están guardando el domingo como día o supuesto día del Señor. Hermanos, este conflicto final se va a resumir en la adoración de uno de estos dos días. Los que adoren en el día sábado recibirán el sello del Dios vivo en sus frentes, y los que adoren en día domingo, o los que adoren el día domingo como día del Señor, recibirán la marca de la bestia, tristemente. Continuando con estos comentarios bíblicos, vamos a leer otro comentario que dice: un asunto de vida o muerte. Este mensaje abarca los dos mensajes precedentes. Se lo presenta como si fuera pronunciado a gran voz, es decir, con el poder del Espíritu Santo. Qué interesante, hermanos. Hablando de esto del poder del Espíritu Santo, los apóstoles recibieron el Espíritu Santo con gran poder en el día de Pentecostés, como lo dice la palabra de Dios
en Hechos capítulo 2. Y cuando ellos recibieron el Espíritu Santo con gran poder, empezaron a predicar el Evangelio a toda criatura, a hacer milagros, en fin, hubo un gran reavivamiento en los tiempos apostólicos. Hermanos, está profetizado que para nuestros tiempos, para el tiempo final, antes de que nuestro Señor Jesucristo venga a este mundo, también va a ser derramado el Espíritu Santo con gran poder sobre aquellos que se hayan preparado, que hayan preparado sus almas, que hayan guardado los mandamientos de Dios y hayan dado el testimonio de Jesucristo. Aquellos que hayan pasado la prueba, sobre ellos va a ser derramado el Espíritu Santo con gran poder. Y ellos son los que van a dar este glorioso mensaje de los 3 ángeles, que han de preparar a un pueblo para la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sigue diciendo este comentario: ahora están en juego todas las cosas. Debe darse la mayor importancia al mensaje del tercer ángel. Es un asunto de vida o muerte. La impresión que produzca este mensaje será proporcional con el fervor y la solemnidad con los cuales sea proclamado. Así termina este comentario. Qué interesante, hermanos. Este mensaje se va a dar ¿con qué? Con el poder del Espíritu Santo. Dice claramente este comentario acerca de este mensaje del tercer ángel, que va a ser predicado o proclamado con el poder del Espíritu Santo. Dice otro comentario aquí, para terminar, otro comentario bíblico dice: no es una marca visible, hablando por supuesto de la marca de la bestia y del sello del Dios vivo en la frente. Dice: en la disputa del gran conflicto se forman 2 bandos, los que adoran a la bestia y a su imagen y reciben su marca, y los que reciben el sello del Dios vivo, que tienen el nombre de su Padre escrito en la frente. Esta no es una marca visible. Lo dice claramente este comentario, hermanos y hermanas que me escuchan. Bien, hermanos, voy a leerles a continuación, en el conflicto de los siglos, en la página 503, voy a leerles un párrafo muy interesante en relación a lo que estamos estudiando de la marca de la bestia o del sello del Dios vivo en la frente. Dice el conflicto de los siglos en la página 503 lo siguiente: la más terrible amenaza que haya sido jamás dirigida a los mortales se encuentra contenida en el mensaje del tercer ángel. Fíjense, hermanos, qué interesante, como se los venía diciendo. Sigue diciendo este libro: debe ser un pecado horrendo el que atrae la ira de Dios sin mezcla de misericordia. Los hombres no deben ser dejados en la ignorancia tocante a esta importante cuestión. La amonestación contra este pecado debe ser dada al mundo antes que los juicios de Dios caigan sobre él, para que todos sepan por qué debe consumarse y para que tengan oportunidad para librarse de ellos. Fíjense, hermanos, qué interesante. Este mensaje, según lo dice aquí, el conflicto de los siglos, debe darse ¿para qué? Para que todos los seres humanos que están en ignorancia salgan de ella y puedan tomar una decisión consciente y puedan decidir: he decidido seguir al Señor Jesucristo, y otros, no, yo voy a seguir pues en el mundo, voy a seguir al gran rebelde. Sigue diciendo claramente este libro: la profecía declara que el primer ángel hará su proclamación a cada nación y tribu y lengua y pueblo. El aviso del tercer ángel, que forma parte de ese triple mensaje, no tendrá menos alcance. La profecía dice de él que será proclamado en alta voz por un ángel que vuele por medio del cielo y llamará la atención del mundo. Al final de la lucha, toda la cristiandad quedará dividida en 2 grandes categorías: la de los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y la de los que adoran la bestia y su imagen y reciben su marca. Si bien la Iglesia y el Estado se unirán para obligar a todos, pequeños y grandes, así ricos como pobres, así libres como esclavos, a que tengan la marca de la bestia, el pueblo de Dios no la tendrá. El profeta de Patmos
vio que los que habían salido victoriosos de la prueba de la bestia y de su imagen y del número de su nombre, estaban sobre aquel mar de vidrio teniendo arpas de Dios y cantaban el cántico de Moisés y del Cordero, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 15, versículos 2 y 3. Fíjense, hermanos y hermanas que me escuchan, qué interesante cómo este libro, El conflicto de los siglos, habla que este mundo finalmente en los postreros tiempos, ya para cuando esté por venir nuestro Señor Jesucristo con gran poder y gloria, este mundo se va a dividir en dos grandes grupos: los que adoren a la bestia y a su imagen y reciban su marca en su frente o en su mano, y aquellos que reciban el sello del Dios vivo en su frente, aquellos que adoren a Dios en espíritu y en verdad, aquellos que guarden sus mandamientos y tengan la fe de Jesús. Hermanos, este mundo se va a dividir en dos grandes grupos. No son ni 3, ni 4, ni 5, ni 20 grupos. Son solamente dos grupos. Los que sigan al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y los que sigan al gran rebelde, a Satanás, tristemente. Bien, hermanos, ya para finalizar en los minutos que nos quedan, voy a leerles otra cita que está en El conflicto de los siglos, en la página 662 y 663. Dice El conflicto de los siglos en la página 662 y 663 lo siguiente: se dice de Babilonia, con referencia al tiempo en que está presentada en esta profecía, sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. De acuerdo a Apocalipsis capítulo 18, versículo 5. Ha llenado la medida de sus culpas, y la ruina está por caer sobre ella. Pero Dios tiene aún un pueblo en Babilonia, y antes de que los juicios del cielo la visiten, estos fieles deben ser llamados para que salgan de la ciudad y que no tengan parte en sus pecados ni en sus plagas. Fíjense, hermanos, qué interesante. Dice que el pueblo de Dios va a salir de las ciudades. ¿Para qué? Para no recibir la marca de la bestia. Sigue diciendo, de ahí que este movimiento esté simbolizado por el ángel que baja del cielo, alumbrando la tierra y denunciando con voz potente los pecados de Babilonia. Al mismo tiempo que este mensaje, se oye el llamamiento: salid de ella, pueblo mío. Estas declaraciones, unidas al mensaje del tercer ángel, constituyen la amonestación final que debe ser dada a los habitantes de la tierra. Terrible será la crisis a que llegará el mundo. Unidos los poderes de la tierra para hacer la guerra a los mandamientos de Dios, decretarán que todos los hombres, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 13, versículo 16, se conformen a las costumbres de la iglesia y observen el falso día de reposo. Todos los que se nieguen a someterse serán castigados por la autoridad civil, y finalmente se decretará que son dignos de muerte. Por otra parte, la ley de Dios, que impone el día de reposo del Creador, exige obediencia y amenaza con la ira de Dios a los que violen sus preceptos. Óigase esto. Dilucidado así el asunto, cualquiera que pisotee la ley de Dios para obedecer una ordenanza humana recibe la marca de la bestia, acepta el signo de sumisión al poder al cual prefiere obedecer en lugar de obedecer a Dios. La amonestación del cielo dice así: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que está preparado sin mezcla alguna en el cáliz de su ira. De acuerdo a Apocalipsis capítulo 14, versículos 9 y 10. Pero nadie sufrirá la ira de Dios antes que la verdad haya sido presentada a su espíritu y a su conciencia, y que la haya rechazado. Hay muchas personas que no han tenido jamás oportunidad de oír las verdades especiales para nuestros tiempos. La obligación de observar el cuarto mandamiento no les ha sido jamás presentada bajo su verdadera luz. Aquel que lee
en todos los corazones y prueba todos los móviles, no dejará que nadie que desee conocer la verdad sea engañado en cuanto al resultado final de la controversia. El decreto no será impuesto estando el pueblo a ciegas. Cada cual tendrá la luz necesaria para tomar una resolución consciente. Así termina, hermanos y hermanas que me escuchan, esta cita del libro El conflicto de los siglos en relación a lo que significa la marca de la bestia y el sello del Dios vivo en la frente. Fíjense, hermanos, ya para terminar, la marca de la bestia no es solamente la adoración del falso día de reposo, sino aquellos que se sometan a las leyes humanas, a las leyes que sean contrarias a la santa ley de Dios. Aquellos que decidan desobedecer la ley de Dios reciben la marca de la bestia. Bien, hermanos y hermanas que nos escuchan, hemos llegado al final de nuestro programa por el día de hoy. Les invitamos a que nos sintonicen la próxima semana en este mismo horario. Recuerden nuestro punto de contacto, el correo electrónico elfuerteclamor@hotmail.com. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de esta emisora radial. Si Dios nos da la vida, estaremos con ustedes hasta la próxima oportunidad. Que el Señor